Y hemos decidido seguirte, hemos decidido amarte, hemos decidido honrarte, hemos decidido, Dios, sacrificar ofrenda, frutos de labios, alabanza a tu nombre. Hemos decidido estar en tu casa, Señor, antes que cualquier otra cosa, para bendecirte, para honrarte, para reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Padre, como nuestro Rey. Recibe, Dios, toda la gloria, toda la honra y todo el reconocimiento. Amén. Quiero invitarle que pueda abrir su Biblia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos a hablar esta noche acerca de un encuentro profético renovando las fuerzas para la lucha espiritual. Ya hemos hablado aquí varias cosas acerca de los encuentros de fuego y dijimos que en Moisés un encuentro de fuego le cambió el destino de su vida. Ya hemos hablado también acerca de Pedro, Jacobo y Juan, que un encuentro de gloria les cambió a ellos las perspectivas del reino. Y quiero en esta noche que usted pueda recibir lo que produjo en un simple servidor como era Jesse, que era el servidor, el discípulo, el aprendiz, el obrero que tenía Eliseo. Un encuentro profético, un encuentro con la unción profética. A este varón le renueva las fuerzas para la lucha espiritual. Y quiero hablarles en esta noche la diferencia entre lucha y guerra, mal llamada muchas veces por nosotros, o mal utilizada la palabra por nosotros cuando hablamos acerca de guerras. Y tenemos esa palabra incorporada: estoy en una guerra espiritual, en una batalla espiritual, cuando en realidad nosotros estamos en una lucha, estamos en una confrontación, en una batalla similar a la de esta noche. Pero sé que el Señor nos va a dar la victoria. Amén. ¿Tiene capítulo 6? Ok. Vamos a leer igual. Gloria, más fuerte. Dice el versículo 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Diga conmigo, ¿qué haremos? ¿Qué haremos esta noche? Dejamos de predicar, predicamos, esperamos, servimos a Dios, dejamos que el diablo gane, o simplemente resistimos. ¿Qué dice usted? Vamos a resistir. Así que los que tienen auto afuera no se preocupen, porque granizo no va a caer. Vamos a escuchar la palabra en la medida que podamos. Cerrá tus ojos ahí donde es digno de alabanza. Envía tus santos ángeles a este lugar, Dios mío, que dividan los cielos y que corte toda lluvia, Dios, para poder predicar tu palabra. Padre, resistimos al diablo y sus demonios. Envía tus ángeles en esta noche para que libren batalla en las regiones espirituales, en las esferas espirituales. Atamos todo principado, toda potestad del aire que manipula los elementos naturales para traer desorden, para provocar ruptura, para provocar daño a los bienes de tu pueblo, de tus hijos. Padre, envía tus ángeles a este lugar, Señor, que cierren los cielos y las nubes cargadas de agua sean disipadas en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Creemos que tú eres poderoso para obrar prodigios, maravillas y milagros. Cancelamos ahora la abundante caída de agua, cancelamos el granizo, cancelamos la caída de rayos y centellas en el nombre de Jesús. Y toda nube, toda ruta que fue trazada
por el diablo y sus demonios para impedir la predicación de esta palabra, ahora es anulada y la decretamos ilegal en el nombre de Jesús. Padre mío y Dios mío, reprendemos al mal tiempo, reprendemos la lluvia que está cayendo a esta hora y la mandamos a regiones desérticas, áridas. Y en esta hora recibimos quietud, recibimos calma en el clima para poder predicar tu palabra, Señor. Estamos aquí para oírte, Dios mío, y necesitamos tu intervención. Padre, extiende tu mano poderosa. Lo declaramos hecho en el nombre de Jesús y te damos gracias, porque sabemos que tú siempre oyes nuestra oración. Amén, amén y amén. Bien. Le decía entonces en esta noche que un encuentro profético renueva las fuerzas para la lucha. Pero ¿por qué hablar de lucha y no hablar de guerra? Porque la verdad es que existe una gran diferencia entre lo que es lucha espiritual y lo que es guerra espiritual. Y es necesario que en esta noche podamos hablar de esa diferencia que hay entre lucha y guerra. Según el diccionario dice que guerra es rompimiento de la paz entre dos o más potencias. Rompimiento de la paz entre dos o más potencias. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que no tenemos guerra sino que tenemos lucha? Porque cuando hablamos de guerra estamos hablando de potencias y nosotros no somos potencia. Estamos en una zona que nos potencia. Como enseñamos ya en varias oportunidades, estamos en una zona potencializadora. Somos débiles, pero en Dios nos hacemos fuertes. No tenemos capacidades, pero en Dios adquirimos capacidades. No es con nuestra fuerza, sino con la fuerza de Dios. O sea, sin Dios no somos capaces, sin Dios no somos hábiles, sin Dios no contamos con recursos, sin Dios no tenemos opciones, entonces no somos potencia. Sin Dios no podemos salir a la batalla, sin Dios no podemos vencer, sin Dios no podemos ganar, sin Dios no podemos derribar al adversario, sin Dios. Entonces, ¿qué significa? Que si no tenemos a Dios no tenemos potencia, por lo cual ya la palabra guerra no nos abarca a nosotros. Ahora, la palabra lucha es pelea. Por eso la Biblia nos enseña, y vamos a ver que no tenemos guerra, sino que tenemos ¿qué? Lucha, porque lucha es una pelea entre dos con el intento de derribar a otra persona. Eso es la lucha. Cuando el apóstol Pablo escribe acerca de que no tenemos guerra, sino que tenemos lucha, él está hablando de una pelea cuerpo a cuerpo que hay entre dos seres, dos personas. Y una lucha es cuando uno de los dos derriba al otro. Y eso es lo que nos pasa a nosotros con el adversario. No tenemos guerras, porque él no guerrea contra nosotros, sino que él lucha contra nosotros. ¿Para qué? Para derribarnos, para ocupar nuestro lugar, para someternos, para tirarnos al piso, pero ahora lo vamos a ver en el desarrollo. Yo quiero solamente dar la ilustración entre las diferencias. ¿Ves? Si vos no luchás, entonces a uno de los dos tiene que ser el vencedor. Entonces, cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que resistir, es porque necesitamos hacer lo posible y lo imposible por mantenernos en pie. Y si alguien retrocede, tiene que ser nuestro adversario. Así que si el que tenés a tu lado, nosotros no retrocedemos porque no agrada a Dios el que retrocede. Escuchá esto. Nos esforzamos por agradar. ¿Cuántos se esfuerzan por agradar a Dios? Todos. Oramos para agradar a Dios, ayunamos para agradar a Dios, cantamos para agradar a Dios, pero a veces no nos damos cuenta que retrocediendo invalidamos todo lo demás, porque la Biblia dice que el que retrocede no agradará mi alma.
O sea que de nada sirvió el esfuerzo de ayunar, de orar, de cantar, de mantener el testimonio, de hacer un montón de cosas, si cuando tenemos que resistir retrocedemos. Haciendo esta actitud de retroceder, nosotros echamos por tierra todos los demás esfuerzos que podamos hacer. Así que el criado que servía a Eliseo, él se encuentra en una situación que no era nueva para él. Él ya había estado en varias oportunidades en situaciones de apremio. No era la primera vez que estaba en conflicto. Decía que el varón que servía al profeta, al igual que nosotros, más de una vez habrá librado batallas, pero fíjese la expresión que él está teniendo. Cuando él se encuentra sitiado, él se encuentra acorralado, lo que él está descubriendo es que ahora hay un ejército y lo que él ve es una guerra. Entonces, en medio de esa circunstancia, él dice, ¿qué haremos? Ay, Señor mío, ¿qué haremos? Y dije aquí la vez pasada que esa es la expresión común de todos los que nos sentimos acorralados en algún momento y nos preguntamos, ¿y ahora qué hacemos? Algunos saben de que están solos, entonces dicen, Señor, ¿ahora qué hago con esto? Pero como este se sentía acompañado, ya involucró al otro, ¿qué haremos con este problema? Allá era un problema colectivo. Entonces, quiero hablarle acerca de esto. Mire, ¿por qué hablar de lucha y no hablar de guerra? Porque cuando hablamos de guerra estamos hablando de dos potencias, el reino de los cielos con el reino de las tinieblas. Entonces, antes que nosotros ingresemos al reino de Dios, existieron 3 niveles de guerra. Si usted lo quiere anotar o luego lo va a estudiar, y los que estudian están en el instituto que ya vamos a comenzar, cuando llegue guerra espiritual va a entender esta predicación que estoy hablando hoy. Existieron al menos 3 niveles de guerra en la cual nosotros no participamos porque esto aconteció antes y nos excede a cada uno de nosotros porque no tenemos la capacidad de librar estas guerras. Número 1, según Ezequiel capítulo 28, versículo 13, existió la primera guerra, que fue la guerra por el trono. Usted sabe muy bien, lea después en su casa Ezequiel capítulo 28, y ahí nos habla el día en que Lucifer, luego llamado Lucifer, fue desterrado del reino de los cielos a donde él pertenecía, como querubín protector, como guardián de la gloria de Dios, como defensor de la presencia de Dios, porque se halló en él maldad y fue desterrado. La primera batalla, la primera guerra que hubo fue la guerra por el trono, porque Satanás quiso usurpar el trono de Dios. Dice Ezequiel que él dijo en su corazón, subiré a lo alto y me sentaré junto al trono de Dios y seré semejante al Altísimo. Esa fue la primera guerra, la guerra por el trono. Obviamente, ¿quién ganó la guerra por el trono? Dios, porque a Dios nadie lo quitará de su reino, nadie lo quitará de su trono. Y escuchá lo que te voy a decir. Sí, Satanás, que antes de ser Satanás era un querubín protector que estaba a la custodia de la gloria de Dios, lleno de poderío, de señorío, de autoridad, no pudo sacar a Dios de su trono. De ahí para abajo absolutamente nadie jamás sacará a Dios de su trono. Por eso cuando la gente dice, ay, Dios, vení en mi auxilio, lo que está pidiendo es que Dios abandone su trono. Ni el diablo lo pudo hacer. Así que si la que tenés a tu lado, no le pida a Dios cosas que Él no va a hacer. Él hará 2 cosas, o te enviará su ayuda. Por eso el salmista dice, me enviará socorro desde su santo templo, desde su presencia me enviará socorro. O número 2, si te metiste donde Él no te mandó, cuanto mucho te dirá que salgas de donde Él no te metió. ¿Se entendió lo que dije? Porque a veces nos metemos en cosas que después le pedimos a Dios que nos saque. Y Dios dice, pero si yo no te metía y yo no te mandé, así que como entraste, salí. Como te metiste, salí. Pero hubo una primera guerra, que fue la guerra por el trono, que venció Dios. Luego hubo otra guerra, no lucha. Escuche esto, no lucha, guerra. Porque guerra es
desacuerdo o conflicto entre dos potencias. El reino de los cielos es una potencia, el reino de las tinieblas es otra potencia. La segunda batalla que hubo fue la guerra por el dominio. Esto está en Génesis capítulo 3, versículo 1. Dios destronó al diablo, lo sacó del cielo y luego preparó un lugar específico para alguien específico. Estamos hablando del género humano, estamos hablando del hombre y de la mujer, y le asignó ¿a quién? Al hombre un territorio, le asignó un dominio, le dijo al hombre: acá podés hacer lo que quiera, todo esto es tuyo. Come de las plantas que quiera, come de los frutos que quiera, hace lo que quiera, usa las piedras preciosas, están todas hechas para ustedes, montañas de piedras preciosas, montañas de oro, riqueza en abundancia, los mejores ríos, los mejores huertos, las mejores frutas. Eso era para el hombre, lo mejor, no le faltaba nada. No tenía dolor, no tenía enfermedad, se multiplicaban, engendraban, estaban felices, estaban contentos, hasta que se libró la segunda guerra, que fue por el dominio. Y en esa guerra que se libró por el dominio fue porque Satanás no tuvo lugar ni en el cielo y tampoco tenía lugar en la tierra, porque en la tierra Dios lo había puesto al hombre, que lo hizo conforme a su imagen y semejanza, y él libró una batalla contra el hombre. A diferencia de lo que pasó con Dios, la batalla que hizo contra el hombre la ganó. Entonces esa fue la segunda batalla que se libró, la guerra por el dominio, la guerra territorial. En esa guerra territorial, como el hombre se independizó de Dios, perdió la batalla. Como todo hombre que se independiza de Dios nunca jamás podrá vencer por más esfuerzos que haga. Y luego existe la tercera guerra, que fue la guerra por la potestad. Cuando Jesús vino a la tierra, ¿a qué vino a la tierra? A recuperar, diga conmigo, a recuperar lo que el hombre perdió. Pero ya no era la guerra por el dominio, porque el dominio ya lo tenía Satanás. Entonces se libró otra guerra que era por la potestad, recuperar la potestad de un territorio. Entonces, si usted va a Lucas capítulo 4, versículo 6, el diablo se le presenta muy cara dura a Jesús y le dice, lo llevó a lo alto del templo y ahí ¿qué le mostró? Todos los reinos de la tierra. Y dijo, ¿sabes una cosa? Todo esto es mío, me pertenece. No era de él. ¿De quién eran todos los reinos de la tierra? ¿De quién eran los reinos que...? Todo lo que estaba en la tierra le pertenecía al hombre. Claro, al hombre puesto por Dios, pero Dios cuando bendijo al hombre le dio ¿qué? Señorío, le dio potestad, le dijo sojuzgad, enseñoread y sojuzgad la tierra y sobre todo lo que en ella hay. Significa que el hombre tenía que dominio y potestad sobre todo lo que había en la tierra. Se independiza de Dios y lo pierde. Entonces el diablo viene y le dice a Jesús, todo esto es mío y la potestad de estos reinos me pertenecen y a quien quiero se la doy. Si tú postrados me adorares, yo te voy a entregar la llave de los reinos. Fíjate el nivel de guerra que se estaba librando. Claro que todo pertenecía a Dios, porque fue creado por Dios, pero el adversario usurpó. Entonces la tercera batalla, la tercera guerra que se libró, fue la guerra por la potestad. Obviamente esa guerra la perdió Satanás nuevamente y recuperó lo que el hombre había perdido. Así que ahora, de ahí para abajo, nosotros debemos entender qué es lo que nos pasa como hijos de Dios cuando hablamos de confrontación. ¿Por qué estoy haciendo esta introducción al tema? Porque tenemos un lenguaje equivocado cuando nosotros hablamos de lo que nos pasa con la fe,
de lo que nos pasa en el reino. La mayoría de todos los creyentes repite la frase de estoy en guerra con el diablo, no hay guerra con el diablo que se libre, porque nosotros no somos potestad. Las guerras que hubo contra el diablo ya se pelearon. Las peleó Dios, la peleó Cristo, y Dios y Cristo las ganaron. Todo lo que el hombre peleó contra el diablo lo perdió. Porque el diablo es una potencia. Pertenece a la potencia de las tinieblas. Pertenece al gobierno de las tinieblas. Ahora es necesario hablar de algunas cosas importantes. Descubrir en Segunda de Reyes capítulo 6, por qué cuando alguien está en apremio tiene esta expresión y ahora ¿qué hago? Como que no tendría recursos para poder salir adelante. Así que decir al que tenés a tu lado, de acá en adelante, nunca más te hagas esta pregunta. ¿Y ahora qué hago? ¿Ok? Entonces, versículo 15 del capítulo 6 de Segunda de Reyes. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Verso 16, él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. En 2 versículos quiero corregir 2 cosas. Número uno, nosotros no tenemos guerras, sino que tenemos luchas. Y número 2, tenemos la idea en el lenguaje decir, más son los que están más son los que están a favor nuestro que en contra nuestro. Y la realidad, en contra nuestro no hay nadie. Decir que tenés a tu lado, en contra tuyo no hay nadie. Por segunda vez. Por una tercera. Entonces los creyentes decimos, parece como que todo el mundo está en mi contra. La idea es entender quién somos, qué tenemos y qué hacemos. ¿Por qué estoy enseñando? ¿Por qué estoy diciendo que en contra nuestra no hay nada o no hay nadie? Porque es necesario ubicarnos qué somos y ubicarnos a quién pertenecemos. Voy a hacer un esfuerzo esta noche para que usted me siga la predicación y entienda lo que voy hablando. Cuando el varón que servía al profeta dice, ¿qué haremos?, él se está preguntando lo siguiente: ¿qué recursos tengo para salir de esta situación? 2, ¿qué fuerzas tengo para vencer este ejército? 3, ¿qué posibilidades de ganar tengo ante el número que tengo enfrente? Y 4, ¿quién o cómo terminará este asunto? Cuando esta persona se hace esta pregunta, está demostrando pura y sencillamente lo siguiente: que no entiende quién es. Decía que tenés a tu lado, cuando nos preguntamos todas estas cosas, simplemente no sabemos quiénes somos. Entonces, repito, por si no se entendió, el varón dice, ¿qué haremos? Cuando él expresa ¿qué haremos?, está diciendo, ¿qué recursos tengo? ¿Cómo puedo resolver? Los recursos son cómo voy a pelear, cómo me voy a defender. Él se estaba sintiendo incapaz. Lo segundo que dije es, ¿cuántas fuerzas tengo para pelear contra la cantidad de enemigos que se me levantaron? 3, ¿qué posibilidades tengo de ganar si nosotros somos 2 o soy yo solo el que está peleando esta guerra y parece que son más los que están en contra mía? Y acá la verdad es que hay que salirse del ojo de la tormenta. Nosotros no existimos, nosotros no somos, nosotros no estamos, nosotros simplemente somos una sombra si es que estamos en el lugar correcto, ubicados en Dios.
Porque cuando nosotros vinimos al reino de los cielos, a partir de ese día nosotros fuimos escondidos en Dios. Él es el que va adelante. Ahora pregunto, ¿cuántos de los que estamos acá entendemos que Dios va delante nuestro? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro? Porque si esto no es así, entonces es porque viene esta pregunta, ¿y ahora qué hago? Porque soy yo el que está adelante y Dios me sigue. Hay muchos creyentes que lo tienen a Dios siguiéndolo. Seguime, Señor, vamos, acompáñame. Y es al revés. ¿Quién es mi guía? Dios. Si Dios es mi guía, ¿Dios dónde tiene que ir? Delante. Y si estando Él delante se presenta una adversidad contra el primero que pelean, ¿es contra quién? Contra Dios. O sea que yo ni tengo que preocuparme cuántos son los que van a pelear, porque no pelean contra mí, pelean contra Dios. La mayoría de nosotros nos corremos del lugar donde Dios nos puso. Quiero decirte varias cosas de las que te estoy diciendo. Dios no te llamó al reino de los cielos para que vos libres te la pases librando batallas. Dios no te sacó del mundo y te trajo al reino de las tinieblas para que en el reino de las tinieblas vivas herido, castigado, golpeado, maltratado, etcétera, etcétera. Cuando todas estas cosas pasan, muchas veces pasan, y voy a dar las razones en unos momentos, pero una de las más factibles es porque nosotros tal vez nos corremos del lugar donde Dios nos colocó. Dios nunca nos llamó para que ponernos como escudo. Al contrario, cuando Dios nos llamó, Él dijo que Él sería nuestro escudo y Él sería nuestra fortaleza, que Él nos escondería en su santuario. Nos sacó de las tinieblas para que el diablo nunca más nos encuentre. Por eso nos lavó, nos limpió, nos cambió la identidad, nos perdonó los pecados, nos cambió la figura, nos cambió la forma. Esto implica que cuando el diablo nos busca a nosotros, ¿qué busca el diablo? Busca un pecador, busca una persona destruida, busca un enfermo, busca un afligido, alguien que tenía una imagen pecaminosa. Cuando venimos al Señor, todo eso fue transformado, transfigurado. El Señor nos cambió la figura, o sea que cuando el diablo me busca, no me puede encontrar porque soy otra persona. Decida al que tenés a tu lado, no te escondas del diablo, porque Él no te puede encontrar. ¿Se está entendiendo? No te escondas, no jugues a la escondida con el diablo. Porque el diablo no te puede encontrar. El diablo busca. ¿Quién busca? ¿Quién eras antes? ¿Qué eras antes? Eso busca el diablo. Cuando nosotros le pertenecíamos, Él sabía lo que nosotros éramos. Entonces el que tenía un vicio busca a ese para no... al ebrio, al fumador, al apostador, al mentiroso. Entonces el diablo manda a su demonio y dice, búsqueme a fulano de tal, el mentiroso. Porque esa era la imagen que tenía. Entonces vienen los demonios y dicen, no lo encuentro. No está, ¿cómo no está? Si este me pertenecía, yo lo tengo agendado. ¿Y cómo lo usaba este? Pero cuando vinimos al Señor, ¿qué pasó? El Señor borró con su sangre esa identidad de mentira, y entonces nos hizo partícipes de la verdad. Entonces cuando el diablo nos encuentra, no encuentra a fulano el mentiroso, sino que encuentra a fulano el que declara la verdad. Entonces tiene que volver con un parte negativo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso no tenemos guerras nosotros. Las guerras que peleamos no son nuestras guerras. Las batallas que peleamos no son nuestras batallas. Las luchas que luchamos no son nuestras luchas. Los enemigos que tenemos no son nuestros enemigos porque nosotros no le hicimos nada. Cuando el Señor me enseñó esto, qué alivio que me dio. Entonces entendí que pobres e infelices los que hicieron todo lo que hicieron, porque yo no tuve que gastar más esfuerzo, no tuve que gastar más energía en ninguno de ellos. Simple. Señor, a ver, ¿contra quién están peleando? ¿Contra mí? Si están peleando contra mí, estoy equivocado. No.
Vos no me llamaste para esto. Vos me llamaste para servirte, vos me llamaste para adorarte. No me llamaste para estar ocupado con los cabezas huecas estos que no entienden nada del reino. No puedo perder el tiempo que vos me diste como adorador para estar discutiendo con estos pavotes. ¡Wow! Entonces es tiempo que desperdiciamos simplemente por no llegar a entender dónde estamos y qué somos. Lo primero que tengo que preguntarme es, ¿quién soy? Diga conmigo, ¿quién soy? Por segunda vez. ¿Una tercera? Ok, cuando me pregunto quién soy, tengo que preguntarme, ¿pertenezco a quién? ¿A quién pertenezco? ¿Pertenezco a Dios? ¿Pertenezco al reino? ¿Sirvo a su reino? ¿Represento a su reino? Entonces es imposible por esta causa que no se levanten adversidades. Ahí estamos de acuerdo, diga conmigo, adversidades, confrontaciones. Esas son las cosas que nos pasan. Adversidades. ¿Cuántos de los que están acá tienen adversidades? Ok, no son guerras. Diga conmigo, no son guerras, son adversidades. Las guerras que hubo las peleó Dios, las peleó Cristo y las ganaron. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que nosotros tenemos que sufrir, sí, adversidades. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos adversidades? Simple, porque yo pertenezco a un reino que es de bien, a un reino de luz, a un reino de bendición, a un reino de santidad, a un reino de verdad, a un reino de justicia. Entonces hay adversidades, hay luchas, ahí sí, porque la lucha tiene que ver con alguien que quiere derribarte, que quiere correrte del camino, que quiere sacarte y que dejes de representar a quien estás representando. Entonces, mostrarte esto es importante en esta noche. Permitidme unos minutos más. Vamos a buscar algunos versículos bíblicos, ¿sí? Uno de ellos es Gálatas capítulo 5, versículo 16 al versículo 23. Ahí nos dice, o nos describe de alguna manera, una de las causas por qué tenemos lucha. Decía que tenés a tu lado, ¿por qué hay luchas? ¿Por qué hay rivalidades? ¿Por qué hay contiendas? ¿Qué dice ese pasaje? ¿Manifiestas? ¿Dice así? ¿O no? ¿Manifiestas son? Gálatas capítulo 5 dice eso. ¿Ah? ¿Ya llegó? ¿Alguno lo encontró o no? Ok, quien lo encontró que me diga. Ajá. ¿5 cuánto? Manifiestas son. ¿Qué? Ok, ahora mire del verso 1, lo que habla el apóstol San Pablo. Estad pues, ¿cómo? Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Cuando el diablo busca a uno de nosotros, ¿qué busca? A un esclavo. Como yo no pertenezco más al mundo de las tinieblas, significa que él, si busca a uno de nosotros como esclavo, no lo va a encontrar. Al menos que estando en Dios siga sometido al yugo de las tinieblas. ¿Entiende lo que estoy hablando? Dice el apóstol Pablo, ya no somos y no vivamos, sino que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos libertó. Y no estemos bajo el yugo de esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que si, bueno, habla de la circuncisión, de la santificación y todos los demás. Verso 7, vosotros corríais bien
¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Está hablando acerca de los hermanos que estaban en Cristo y fueron confundidos, fueron sacados del estado original donde Dios los había puesto. Entonces, luego llega el verso 16 y dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quierais. Verso 16: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, no está bajo el yugo de la esclavitud. Por lo cual, cuando el adversario busca a uno de nosotros, si estamos en Cristo, no lo puede encontrar. Decía que tenés a tu lado, no me puede encontrar. Otra vez. Verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Y ahí da la lista, que son los adulterios, las fornicaciones, las inmundicias, la idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y luego dice: más el fruto del Espíritu es toda la lista: paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, les hice una pregunta: ¿por qué tenemos lucha? Número 1, tenemos lucha por la falta de Dios en las personas. Si no está Dios en las personas, si no gobierna Dios en la gente, ¿quién gobierna? ¿Ah? Si no gobierna Dios en las personas, ¿quién gobierna? La carne. Ahora le voy a decir algo. ¿Por qué siempre dice que cuando no gobierna Dios, gobierna el diablo? Y todo lo que la gente hace es culpa del diablo, y no es culpa del diablo. Porque si no, Pablo dice, manifiestas son las obras del diablo. Dice, manifiestas son las obras de la carne. La envidia, la habladuría, no es un demonio de mentira. Es la obra de la carne, porque la carne es mentirosa por naturaleza. La envidia es envidiosa por naturaleza. ¿No lo mató Abel a Caín? ¿Por qué lo mató? Por envidia, y ellos no servían al diablo, servían a Dios. Abra los ojos grandes. Entonces significa que puede haber creyentes que congregan, que oran, que ayunan, que ofrendan, que diezman, que toman Santa Cena, que se bautizaron, pero que gobierna la carne. Porque la carne no tiene nada que ver con el diablo. Pregunto, ¿Adán y Eva no estaban hechos a la imagen y semejanza de Dios? ¿Y por qué pecaron? ¿Servían a Dios? ¿Estaban llenos de Dios? No servían al diablo. Pero en ese momento de pecar, no gobernó el Espíritu de Dios, sino que decidió ¿qué? La carne, el egoísmo, el egocentrismo, la autosuficiencia. Yo lo controlo, yo puedo, yo lo manejo. De esto salgo cuando quiera. A mí no me va a controlar. Manifiestas son las obras de la carne. Entonces, cuando hay ausencia de Dios en la persona, hay gobierno de carne, para que el diablo
para que el diablo gobierne en una persona, la persona le tiene que pertenecer al diablo. Esto significa que la persona tiene que haberle abierto puertas, tiene que haber hecho un pacto, le tiene que haber entregado su vida al diablo para que el diablo tenga control en su vida. Lo otro es carne. Que le echen la culpa al diablo es moneda aparte. Que la mayoría de la gente, para escudar, ay, no sabía lo que hacía. Mentira, sí sabía lo que hacía. Que le echó la culpa al diablo, eso es excusa para zafar, como dijo a Adán. ¿Por qué pecaste? La mujer que me diste. Fácil. Y fue la mujer, ¿y por qué instaste a tu marido a pecar? El diablo que vos expulsaste del cielo, vino a la tierra y me hizo pecar. O sea que ahora pagaron todo. Pagó el hombre por escuchar a la mujer y pagó la mujer por escuchar al diablo. Y el diablo, por ser diablo, la tiene que pagar. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces no podemos decir que la gente que, por ejemplo, lucha y batalla contra un creyente, ay, el diablo me lo puso en contra. Puede ser que el diablo encontró oportunidad en esa persona y lo está usando para su propio beneficio. Es verdad, porque eso es lo que hace el diablo. Manda a todos los cabezas huecas a hacer el trabajo que él no puede hacer, porque él sabe que está vencido. Y sabe que si él se presenta como enemigo, el Señor lo va a reprender y lo va a someter. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se disfraza detrás de personas que hacen su tarea, su trabajito, y que te hacen la vida imposible, y que te difaman, y que te critican, y que te persiguen, y que te dicen cosas de vos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el problema no es ese, el problema es no entrar en esa equivocación que entramos todos. Porque esa batalla no es nuestra, esa batalla es del Señor. Si yo sirvo a Dios y soy perseguido por servidor de Dios, el Señor va a intervenir. Porque mi persecución es por causa del reino al cual sirvo, no porque soy lindo. Quédate bien tranquilo. Todas las persecuciones y difamaciones que sufrí, las sufrí por una sola causa, por serle fiel y obediente a Dios. Entonces, cuando me presenté delante de Dios y expuse mi queja, el Señor pudo hacerme entender que no peleaban contra mí porque yo no existía. Yo le dije, gracias, Señor. Cuando le decís a alguien, vos no existís, suena ofensivo. ¿Cómo? ¿Me estás disminuyendo? ¿Me estás menospreciando? No, es lo mejor que te puede pasar, no existís. ¿Qué dijo el apóstol Pablo cuando escribe estas cosas? Después que se encontró con Dios, después que tuvo un encuentro de fuego, después que tuvo un encuentro apostólico, un encuentro profético con Dios. Ya no soy más Saulo de Tarso porque Saulo se murió, el perseguidor de la iglesia se murió. El que consentía en la muerte de los discípulos se murió, el que era celoso se murió, el que tenía carácter podrido se murió, el que era violento se murió. Si alguien va a buscar a Saulo de Tarso, tengo una mala noticia, está muerto, sepultado, repodrido. Es lo mejor que le puede pasar a un verdadero creyente. Ya no vivo yo, dijo Saulo, me morí el día que me encontré con Dios. Decía que tenés a tu lado, qué bueno sería que te pase lo mismo. Me morí el día que me encontré con Dios. ¿O no profesamos en el bautismo que cuando somos bautizados somos sepultados con Él y cuando emergemos del agua resucitamos con Él? ¿Te moriste o no te moriste? Preguntale que tenés a tu lado, ¿te moriste o no te moriste? Y si no se murió, espero que se muera esta noche. Ay, algunos dije, ¿qué pasó? Simbólicamente hablando, Al encontrarte con Dios, ya no cuenta más lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que me parecía, mis caprichitos, mis cositas, mi. Ya no cuenta más. Porque ahora se supone que ¿qué? ¿Cristo qué? Dígalo, ya no vivo yo, más
Dígalo más. Cristo. ¿Estás seguro? Bien. Entonces, como ya no vivo yo, el diablo no me puede encontrar. Los que pelean contra mí no pueden pelear contra mí porque yo no vivo. No vivo para mí, no vivo para mis gustos, no vivo para mis deleites, no vivo para mis deseos personales, sino que ahora, como Cristo vive en mí, ¿para quién vivo? Haga conmigo así. Se supone, ¿para quién vivo? Entonces, ¿qué hago ahora? La voluntad del Señor, los deseos del Señor, hago las cosas como el Señor quiere, y por esa causa posiblemente tengas adversidades, pero no es tarea tuya resolver esas adversidades. Tu tarea es resistirla, porque la resistencia el Señor se encargará. Tu tarea no es vencerla, porque tu tarea es resistirla, es mantenerte firme, que no te logre el adversario derribar. No tenés que hacer otra cosa, resistir. ¿Sabés qué es resistir? ¿Qué es resistir? Plantarte y hacer fuerza. En el ejército, cuando está tomado esta enseñanza, estaban la primera, la segunda y la tercera línea, que eran la vanguardia, los de avanzada, que eran los que tenían fuerza para resistir. Entonces venía el ejército contrario corriendo y ellos se plantaban los escudos, se ponían detrás y resistían, y el ejército contrario empujaba y ellos hacían fuerza. Cuando los demás se cansaban de empujar, se corrían, y los de atrás con la lanza, ¡fua!, los iban matando. Y así iban avanzando ellos, resistiendo, no haciendo otra cosa, resistiendo. Porque no tenés armas, no tenés armas para vencer al diablo. A uno dirá, ¿qué está predicando? No tengas miedo, decía que tenés naturalmente, no tenés armas para vencer al diablo. Las armas para vencer al diablo las tiene Dios, porque Él fue el que lo venció. La autoridad es de Dios, las armas son de Dios, las capacidades son de Dios. Entonces, cuando yo resisto, lo que estoy haciendo es permitirle a Dios que haga lo que tiene que hacer. Solamente resistir. Y se levantan, y se levantan, y se levantan, y se levantan, y cambias de estrategia. Orás, ayunás, entrás, salís, vas, venís, y nada te da resultado, porque estás peleando una batalla innecesaria, porque la batalla no es tuya, la batalla es del Señor. Porque la pelea no es tuya, la pelea es del Señor. Porque los enemigos no son tuyos, los enemigos son de Dios. Porque donde no obra Dios, obra la carne. Y contra la carne no podés batallar. Manifiestas son las obras de la carne, no podés pelear contra el envidioso. Porque la carne está viciada, el envidioso nunca dejará de ser envidioso, ni aun cuando viene a Cristo. El mentiroso nunca dejará de ser mentiroso aunque venga Cristo. El ladrón nunca dejará de ser ladrón aunque venga Cristo. Y algunos me dicen, ¿pero qué está predicando? Entonces, ¿para qué vinimos a Cristo? El ladrón dejará de ser ladrón porque en Cristo sujeta lo que antes en la carne tenía. El mentiroso deja de ser mentiroso porque ahora en Cristo sujeta la mentira de la carne y habla verdad. Sí, es un sujeta, pero de sujetar, no de... El ladrón deja de robar porque en Cristo sujeta el robo.
¿Se está entendiendo lo que estoy hablando? Por eso es necesario el reino, porque en el reino se domina, se pone bajo autoridad. Lo que antes en la carne se practicaba con liberalidad. No es que dice, viene el Señor y soy nueva criatura. Sí, hipotéticamente hablando. Lo que somos en Dios ahora es que el Señor nos dio la autoridad para sujetar la carne. Si alguien me dice de que estando en Cristo no tiene más los conflictos de la carne, entonces lo que me está diciendo es que se murió en serio. Porque la única forma que desaparezca la carne es cuando se produce la muerte, la separación del espíritu, del alma y del cuerpo. Ahí ya no cuenta más la carne. Listo. Ya nos liberamos, gracias a Dios. Pero si estamos vivos y estamos en Dios, no es que dejamos de vivir en la carne sigue estando. Diga conmigo, la carne sigue estando. La diferencia es que ahora está bajo gobierno. Ahora está bajo autoridad. Ya no hago lo que quiero, sino que hago la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la tengo bajo autoridad. Cuando me corrí 5 centímetros de Dios, afloró la carne de vuelta. ¿A cuánto en algún momento le afloró la carne? Me voy a tapar los ojos. ¿A cuánto en algún momento le afloró la carne? Prefiero escucharlo y no verlo. ¿A cuánto en algún momento le afloró la carne? Claro. En algún momento no hubo enojo, hubo ira. ¿Cuánto entiende la diferencia entre enojo e ira? El enojo no es pecado. Escuche, el enojo, la inquietud, el malestar. La Escritura dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Algo te pudo haber enojado, bueno, ok, no pasen 24 horas, porque si pasa 24 horas ya no es enojo, es ira y puede generar raíz de amargura. Entonces, ¿puedo estar molesto con algo? Sí, estoy molesto con algo, pero antes que el día termine yo tengo que desatarme de eso. Se tiene que resolver eso, tiene que vencerse eso. No sea cosa que de nuestro enojo brote alguna raíz de amargura. Entonces la ira es diferente, porque la ira es la obra de la carne, no el enojo. Donde hay ira, no se manifiesta la justicia de Dios. Porque Santiago dice que en la ira de los hombres no obra la justicia de Dios. ¿Qué es lo que te hace la ira? Te hace que reacciones y que te defiendas y que le devuelvas peor de lo que te hizo y etcétera, etcétera, porque está la ira. Y deseas cosas y decís cosas y declarás cosas y bla, bla, bla. Y en eso no obra la justicia de Dios, porque Dios dice, bueno, cuando vos dejés de pelear, ahí empiezo a pelear yo. Entonces puedo estar enojado con algo que me está pasando, pero debo permitirle al Señor que el Señor se meta, porque lo que estoy padeciendo, lo estoy padeciendo por servirle y serle fiel. Entonces ahí obra el Señor y es donde el Señor le paga a cada uno conforme sus obras. Tranquilo. Cuando no tenés ira te vas a dormir tranquilo, descansás, estás en paz. Porque sabes que el Señor, ¿qué? El Señor va a hacer, el Señor se va a encargar. Cuando te corres del lugar, ni siquiera puedes dormir porque estás pensando al otro día amaneció y decís, y si lo encuentro hoy, mirá, y si demás. No, ¿para qué encontrarlo? Que se lo encuentre el Señor y que arregle la cosa con Él. Yo no necesito encontrarme con mis adversarios porque no son mis adversarios, son del Señor. Diga conmigo, yo no tengo enemigos, son del Señor. A mí no me persiguen, lo persiguen al Señor. En una oportunidad se habían complotado contra el apóstol Pablo y mirá qué bonito que eran los muchachos de aquella época. Dice que se dieron en juramento no comer nada
o sea, se declararon en ayuno hasta no darle muerte a Pablo. O sea que la gente dijo, no vamos a comer un solo bocado hasta que Pablo no muera. Mira qué bien. Y se levantó un sabio, un entendido de ese grupo y le dijo, les voy a dar un consejo. Abandonen esta batalla, abandonen esta lucha. No sea cosa que en lugar de pelear con Pablo, estén peleando contra Dios. Y si ustedes siguen esta pelea, que creen que es contra Pablo, que es contra Dios, sí que se van a morir porque a Dios no le ganó nadie. Y obviamente a Pablo no le dieron muerte, obviamente el Señor lo libró, obviamente el Señor lo cuidó, y de esa gente no sé qué habrá sido, porque si siguieron el ayuno ya a esta altura tienen que estar muertos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Te da paz, te da tranquilidad, te da seguridad, te da confianza ubicarte donde te corresponde. No es tuya la batalla, es de Dios. Decía el que tenés a tu lado, hoy me desato, esta noche me desato de todas batallas innecesarias, de todos enemigos innecesarios, de todas aflicciones innecesarias. Hoy soy libre en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Entonces, ¿contra quién peleamos? Y bueno, peleamos contra muchas cosas. Peleamos contra tontos, peleamos contra carnales, peleamos contra insensatos, peleamos contra envidiosos, peleamos. Pero nosotros tenemos que saber que tenemos una batalla. Según Efesios capítulo 6, verso 12, dice ahí que no peleamos contra sangre ni carne, sino contra potestades, y da la jerarquía, principados, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, demonios y todo lo demás. Entonces, peleamos contra ellos, resistimos contra la carne y peleamos contra un mundo espiritual. Pero cuando hablo de pelear, no significa de hacernos carne de esos enemigos. No te hagas carne de los demonios, del mundo espiritual contrario. No te hagas carne del diablo. No te creas el discurso de él, que él es tu enemigo. No te creas la mentira de él, que él es tu adversario. Porque ese es el engaño mayor que él tiene. Hacernos creer a los creyentes que él es nuestro enemigo. Y nos tiene entretenido peleando contra él en lugar de hacer la obra de Dios. ¿Sabes cuánta gente pierde tiempo peleando contra el diablo en lugar de predicar la palabra? ¿Sabes cuánta gente pierde el tiempo peleando contra el diablo en lugar de interceder por un alma? No pelees en vano, porque el diablo no es tu enemigo, el diablo es enemigo de Dios. Los demonios no son tus enemigos, los demonios son enemigos de los ángeles. Los principados y las potestades no son tu enemigo, son enemigos de los arcángeles y serafines de Dios. Por eso son jerarquías. Como el diablo pertenecía a Dios, copió lo de Dios. Entonces, Dios, el diablo, arcángeles y querubines y serafines, potestades, principados y gobernadores de las tinieblas. Ángeles, demonios. Es exactamente lo mismo, pero contrario. Entonces decirle al que tenés a tu lado, ¿dónde entras vos como protagonista? Decirle al que tenés, no existís. No existís. Entonces cuando se levanta un principado, que se levanta un principado, está peleando contra una potestad de Dios, contra un arcángel, contra alguien de Dios. ¿Por qué tiene que pelear contra mí si yo soy insignificante? Soy menor que los ángeles. O sea, si vamos a ubicarnos en un rango, según el Salmo capítulo 2 dice, David dice, lo hiciste al hombre un poco menor que los ángeles. O sea que no llegamos ni a rango de ángel. Mire, Dios Padre
Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, arcángeles o querubines, arcángeles, querubines, serafines, ángeles y nosotros. ¿Para qué nos vamos a meter en el medio de las batallas si no tenemos nada que ver? ¿Sabés dónde es nuestro lugar? Decía el que tenés a tu lado, ¿sabés dónde es nuestro lugar? La mayoría de los creyentes no. Nuestro lugar es sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Esto significa que estamos lejos de todo eso que se genera, esas batallas. Nosotros estamos lejos, resguardados, sentados juntamente con Cristo, no en el lugar de Cristo. Juntamente con Cristo es porque estamos escondidos en Cristo por la sangre de Jesús. Porque el adversario nos va a buscar, pero no nos puede encontrar si estamos juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Nosotros estamos a los pies del trono de Dios para adorarlo, para bendecirlo, para exaltarlo, para pregonar libertad, para declarar su palabra. No estamos para agarrarnos a los cascotazos con el diablo y decirle de acá, decirle de allá, y que vení, que peleá, que me agarrá, que me soltá. No estamos para eso, eso es entretenimiento por no conocer lo que somos. Habla con cualquier de los creyentes y es máster y te da cátedra en demonología. Saben más de demonios que de ángeles. No, yo no me interesa saber de demonios. A mí lo que me interesa es saber quién soy y para qué estoy puesto en Dios. Entonces el que le servía al varón de Dios dice, ¿qué hacemos ahora? Mirá, ¿cómo salimos de esta? Y él dice, no, nosotros no vamos a salir de esta. Decía que tenés a tu lado, no vas a salir de esta. O no le gusta, vamos a decirle, no vas a salir de esta. Por segunda vez, por tercera vez, el Señor te va a sacar de esta. Ahora en las caritas, no vas a vencer esta. El Señor te hará vencedor en esta. No vas a romper este sitio. El Señor te dará la fuerza para que ese sitio se rompa. ¿Se entiende cómo es? No somos nosotros. No existimos nosotros. No hacemos nosotros. A Dios le pertenecen. Más de uno bajó del tercer cielo. Escucha. Entonces, para terminar, ¿de quién es la guerra? Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Y dijo, oíd Judá toda o todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis. Esa es tu tarea. Decía que tenés a todo, no te asustes, no tengas miedo, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. ¿Cómo era la multitud? Tan grande, muy grande, mega, porque no es vuestra la guerra. ¿Para qué te vas a hacer problemas si no es tuya la guerra? ¿Para qué te vas a poner a contar enemigos si vos no tenés que pelear? Ahora, si vos querés pelear, esa es otra cosa. Es cosa tuya. El Señor dice, mirá que son muchos los que vienen, Manejate. No es nuestra la guerra. Diga conmigo, no es mía la guerra. Decí conmigo, esos que están ahí adelante no son mis enemigos, porque mía no es la guerra.
¿Y cómo termina diciendo? Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿De quién es la guerra? ¿De quiénes son los enemigos? Entonces, ¿para qué hacerme problema? ¿Para qué preocuparme? ¿Para qué meterme en cuestiones, en conflicto, en seguirle la corriente? Claro, alguno dirá, sí, ¿es fácil? No, yo nunca dije que era fácil. No es fácil, no es práctico, no se logra del día a la noche, pero tenemos que aprender a estar donde tenemos que estar. No es nuestra la guerra. Cada vez que hay una adversidad, lo único que yo tengo que hacer son varias cosas. Número 1, resistir. Dijo el apóstol San Pablo, resistid al diablo. Primero principal, someteos bajo la mano poderosa de Dios. Resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. No dice pelea contra el diablo, no dice dale con todo lo que tenés, que nosotros nuestro instinto de defendernos usamos todo lo que está a disposición en el reino, inclusive los ángeles. ¿Cuántos de los que están acá más de una vez mandaron a los ángeles y le dieron órdenes, Señor? Ángeles, vayan y destruyanlo, como que los ángeles... Y los ángeles hacen así, con las alas así. Y dice, ¿qué querés? ¿Qué me dijiste? Anda, Ángel, Gabriel, Miguel y no sé cuántos más, y se los manda. Y él dice, no oigo. Porque los ángeles obedecen la voz de Dios, no a nosotros. Si nosotros somos poco menor que ellos. En jerarquía estamos por debajo. No es de abajo para arriba, es de arriba para abajo. Algunas cosas puedo decir acá. Así que el pueblo que intenta mandar para arriba no tiene jerarquía. Tiene que obedecer, no mandar. Hola. ¿Se escuchó? ¿No? Por la lluvia, ¿no? ¿Se escuchó? ¿Qué debe hacer? Obedecer. Entonces los ángeles dicen, no, ahora si yo le pido a mi Padre, como dijo Jesús, cuando Pedro le cortó la oreja a Malco, que no le quería cortar la oreja, le quería cortar la cabeza literalmente a Malco, le erró el sablazo y le pegó en la oreja, le dijo Jesús a Pedro que se calmara, porque le dijo, el que a hierro mata, a hierro muere. Y si usted lee esa parte, en el Getsemaní, no en el Getsemaní, en lugar de prensa, ¿cómo es? En Getsemaní. Bueno, no es Getsemaní, pero déjalo así. Cuando estaba con sus discípulos orando, donde se iba al lugar ese que... Sí, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, ya, Señor, me vas a acordar. Cuando estaba ahí, en ese lugar específico con sus discípulos, llegó la turba con Judas y lo quisieron prender, y Pedro lo quiso defender y lo defendió, pero Jesús le dijo, ¿acaso vos no sabés que si yo le pidiera a mi Padre no enviaría a los santos ángeles y me librarían de esta turba? Fíjate vos, al monte de los olivos. Gracias, Señor. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús, siendo Jesús, no podía decirle a los ángeles, ángeles vengan, vayan, porque los ángeles obedecen la voz de Dios. Diga conmigo, Dios. Entonces, en este caso, nosotros si le pedimos a Dios, Padre, esta batalla que se ha librado es dura, es difícil, por eso el siervo del profeta dice, ¿qué haremos? Nada, mi Padre sabe qué va a hacer. Diga conmigo, Dios sabe qué va a hacer. Por segunda vez. ¿Hay una tercera? Dios sabe qué va a hacer.
Y si Él ve que yo no puedo con mis fuerzas, entonces Él enviará apoyo desde lo alto. Él enviará a sus ángeles. Él me librará de la peste destructora, del lazo del cazador, de la muerte repentina. Con sus plumas me cubrirá y delante de sus alas me levantará para que su pie no tropiece en piedra, y en sus alas estaré seguro. ¿Por qué? Porque no es mía la guerra, porque no es mía la batalla, porque no son míos los enemigos, y todo lo que yo padezco por causa de Él, Él es suficiente para defenderme y darme la victoria. Lisa y llanamente, no pelees lo que no tenés que pelear. No te metas donde no tenés que meterte. No hagas lo que no tenés que hacer. Entonces cuando el que servía al profeta le dice, ¿qué haremos? El profeta le responde como le respondería yo en esta noche. No tenga miedo, tranquilo. ¿Cuántos me escucharon decirle en medio de una situación difícil que han venido a contarme la primera palabra que sale de mis labios? ¿Cuál es? ¿Ah? Tranquilo. Pero no me está escuchando el apóstol que le estoy... Tranquilo. Parece que es mágica la palabra. No, no es mágica. Ese tranquilo significa vamos a poner las cosas en el lugar correcto. Vamos a poner a Dios en su lugar y en nosotros en nuestro lugar. Le dice el profeta, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El segundo error a corregir. Más son los que están con nosotros que los que están en contra. Es lo que decimos nosotros. El profeta no menciona la palabra contra, sino que menciona nosotros y ellos, porque Él no está en contra de nadie. Y Él entiende que no hay nadie en contra de Él. No están en contra mía. Entonces, deja de orar y decir, Señor, ¿por qué están en contra mío? No están en contra tuyo. Están en contra de Dios. Decía que tenés a tu lado, salite. Vamos a decirle, salite. No están en contra. El profeta dice, más son los que están con nosotros, vamos a ocuparnos de esto. Vamos a contar los que están a favor, no los que están con ellos. Sacá la palabra contra, porque contra vos no hay nadie. Contra vos no hay nada, si es que vos no existís. Ahora, si vos sos el protagonista, si vos sos el que está delante de todo, si vos sos la estrella, si vos sos el modelo, si vos sos... entonces todo te vas a recibir. Todo lo que viene contra Dios te lo vas a recibir vos. Y Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para que estés detrás de Él. En momentos turbios, en momentos difíciles. ¿No viste todas las cosas que hizo Jesús poniéndose en medio de los discípulos? Lee las historias de Jesús, por ejemplo, cuando fue a Gadara. Cuando fue a Gadara, salió el endemoniado gadareno y atacaba a los discípulos, porque los primeros que bajaron de la barca eran los discípulos para llevar la barca y amarrarla al costado. Pero poniéndose Jesús en medio de ellos, ¿qué hizo Jesús? Los apartó y los puso a los discípulos detrás, y Él se colocó en el lugar donde tenía que colocarse. Cuando vinieron a buscarlo a Jesús, Pedro le cortó la oreja a Malco y Pedro tendría que haber sido encarcelado, y Jesús salió en defensa de él. Todavía no estaba en la cruz, tomó la oreja de Malco, se la volvió a pegar en el lugar, entonces dijo, no pasó acá, no pasó nada. Arregló el problema de Pedro, porque Pedro no tenía que pagar por causa del reino. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero sí tenemos adversidades, sí. Sí tenemos confrontaciones, sí. Sí tenemos cosas que se levantan, pero hay que darle el nombre correcto. Diga conmigo, luchas. Otra vez, luchas. ¿Y qué es la lucha? Es la intención de derribarte. Entonces, la mejor estrategia es aprender a resistir. La mejor estrategia es adquirir fuerza
para resistir, porque el adversario, la adversidad, el conflicto, el problema, el título que sea, va a intentar un tiempito, pero luego tiene que soltarte porque él no tiene la capacidad. Él no tiene la capacidad. Tu recurso es resistir. Aguantá. Decía que tenés a tu lado, aguantá. Hasta que se canse. Yo les conté a ustedes, 1 año y medio resistimos. 1 año y medio resistimos. No 2 días. 1 año y medio. Todos los días. 24 horas al día. 1 año y medio. Mañana, tarde, noche, 3 de la mañana, 4 de la mañana. A tirarnos cosas en el hogar, a gritarnos cosas en el hogar, a vociferar en el lugar. A veces recién nos dormíamos 3 y media de la mañana, 4 de la mañana sentíamos un estruendo y era la batalla. Todos los días, 1 año y medio. Resistimos. De todo eso hoy no quedó nada ni nadie. ¿Se entiende? Esa fue la lucha. Intentaban derribarnos, intentaban sacarnos, vencernos, intentaban corrernos, intentaban hacernos huir, ese era el propósito. Y nosotros resistíamos en oración y en silencio, resistíamos. Padre, son ellos. Padre, escúchalo. Son tus enemigos, son tus adversarios. Es por causa del reino, es por serte fiel, es por serte obediente, es por hacer tu voluntad. El Señor hizo lo que tenía que hacer. ¿Cuál fue la estrategia? Resistir. Decía que tenés a tu lado, resistí. Hacete fuerte, porque los que retroceden no agradan a Dios. Los que retroceden, no los que son débiles, los que retroceden, no los que sienten miedo, los que retroceden, porque miedo podés sentir, angustia podés sentir, tristeza podés sentir, desolación podés sentir, miedo, tal vez, abandono, puedes sentir un montón de cosas, pero con todo eso tenés que estar plantado, resistiendo. Jesús le dijo a sus discípulos antes de enfrentar la cruz: mi alma está muy triste, afligida hasta la muerte. Pero él resistía. No vayas a Jerusalén, voy a ir a Jerusalén. Bájate de la cruz, acá me quedo. Maestro, que en ninguna manera esto te acontezca, para esto he venido, para hacer la voluntad de mi Padre. Resistí. Someteos bajo la mano poderosa de Dios, primero y principal. Metete bajo Dios, escondete bajo Dios, resguardate bajo Dios. Ponete al refugio del Señor. Que no peleen contra vos, que peleen contra Dios. Que cuando golpean, el golpe no llegue a tu cuerpo, llegue a la cara de Dios. ¿O acaso el Señor no dijo que vos y yo somos qué? ¿Sabe qué es esto que está acá? La niña de los ojos. Cada vez que alguien intenta tocarnos a nosotros, es como si a Dios le meten el dedo en el ojo. Y Dios no se va a dejar meter el dedo en el ojo por nadie. Quédate ahí. La niña de sus ojos. Ese es tu lugar de refugio, tu lugar de cuidado, tu lugar de protección, tu lugar de privilegio. Desde ahí resistí. Desde ahí hacete fuerte. Que cuando alguien diga algo, no tiene que ver con vos. No te lo recibas. Y si lo agarrás, decile: papá, te lo entrego, acá está. Es con vos. Cuando alguien levanta contra mí, lo que levante no es contra mí, es contra Dios. Cuando alguien dice de mí, no dice de mí, dice de Dios. Porque no existo, yo no vivo.
Y uno dirá, ¿qué práctico que es, apóstol? No, no es práctico. Cuesta sangre, sudor y lágrima. Pero se puede, diga conmigo, se puede. Por segunda vez, por una tercera, se puede. Entonces, Eliseo le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros. En esta noche quiero invitarte a que hagas dos cosas. Una, que reconozcas que más son los que están contigo. Y dos, que en esta noche te libertes o seas libertado de enemigos innecesarios, de guerras innecesarias, de batallas innecesarias. Que en esta noche tú puedas librarte de muchas cosas que hasta el día de hoy tal vez las has tenido y te han causado cansancio, abatimiento, tristezas, porque ven que pasan los días y a veces no se vence o no se resuelve. En esta noche entregale al Señor aquellas cosas que no tenés por qué tener en tus manos. Esos enemigos que hasta el día de hoy te tienen desvelado, orando y reprendiendo y en ayuno, en vigilia. No, descansa. Esta noche decirle, Señor, tengo un paquete enorme de enemigos que lo he tenido presente, he estado batallando hasta hace un rato. Pero ¿sabes qué? No peleo más contra ellos. Estos son tuyos, porque son tus enemigos. Yo estoy para servirte, yo estoy para adorarte. Yo estoy para utilizar la madrugada en adoración, no en desvelo por algún cabeza hueca. Yo estoy para utilizar la madrugada o la mañana o el día para el estudio de la Escritura, para el estudio de la palabra, no para estar contándote que lloro porque me dijo y no me dijo, no. Tu tiempo y el mío es tan valioso para desperdiciarlo en cosas que no son de nosotros, no son nuestras. Que cada uno se haga cargo, diga conmigo que cada uno se haga cargo. Entonces en esta noche quiero invitarte a que te pongas en pie y me acompañes, si podés. Obviamente también si querés. Y que puedas ofrecerle al Señor la posibilidad de que el Señor haga. El que le servía al profeta dice, ¿qué haremos? Una pregunta que a lo mejor no tendrás que hacer nunca más después de esta noche. ¿Qué haremos, Señor? ¿Qué haremos, Señor, ahora? Una sola cosa haré, Señor. Es esconderme en tu presencia y ver lo que vas a hacer. Diga conmigo, Padre, espero tu recompensa. Eso voy a hacer. ¿Acumulé enemigos? No. Señor, todos estos que me afligieron son tuyos. Hácete cargo. Te los regalo a todos. Con nombre y apellido. Para arriba. Para arriba. Al Señor. Porque son enemigos del Señor. Y si son enemigos de la carne, listo. A los enemigos de la carne se los vence con la carne. Y uno va a decir, pero ¿y cómo se los vence con la carne? Claro, si no tenés carne, no te van a hacer nada. ¿Y cómo es no tener carne? Es permitirle al Espíritu Santo que esté en control de todas las cosas, porque donde obra la ira, mi ira, no obra la justicia de Dios.
entonces yo tengo que estar en Dios. Mi bronca, mi rabia, mi enojo tiene que morir en Dios. Tiene que morir en la cruz. Porque cuando mi bronca, mi rabia, mi enojo muere en la cruz, es cuando se activa la justicia de Dios. Es cuando yo vengo a Dios y le digo a Dios: yo estoy pasando esta injusticia, estoy pasando esta rabia, estoy pasando este enojo innecesario. Y el Señor dice: ¿y qué vas a hacer? No lo quiero más, no lo voy a sostener más, no lo voy a tener en mis manos, esto te corresponde a vos. El Señor dice: ok, dame. Lo recibe y en ese acto obra la justicia de Dios. Y entonces ahí el Señor dice: toma, por esto, por aquello, por haberle dicho, por haberle hecho, pim, pam, puf. Y nosotros estamos felices y contentos. Y luego, en lugar de una queja, tenemos una alabanza, porque le decimos al Señor: gracias, Señor, por haberme quitado esta angustia, por haberme quitado este enemigo, por haberme quitado esta adversidad. Gracias por haber hecho grandes bonanzas. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Usa tus recursos espirituales para el Señor, para adorarlo, para orarlo, para bendecirlo, para congregarte. Hay gente que está tan cansada espiritualmente, o tan cansada de las batallas que libra, que no tiene ni fuerza ni ganas de congregarse. Yo estoy feliz, yo me congrego, estoy contento, canto, alabo. Y le puedo contar una lista de hoy anécdotas, porque ya no son más realidades, son anécdotas. Aún hasta las más recientes ya son anécdotas. Porque no tomé en cuenta en carne ninguna de las situaciones que se levantaron en contra. Porque no es mía la guerra, no es mía la batalla, es del Señor. Me dediqué a contar los que están a favor. Entonces conté Padre, Hijo, Espíritu Santo, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, ángeles. ¡Wow! ¿Cuántos son los que están conmigo? Y ahí me hago fuerte. Y ahí le doy gracias. Y ahí bendigo el nombre del Señor.